Las estrellas ya no parpadeaban. No después de lo que hizo la Tierra. Solían brillar como ojos curiosos observando el gran experimento de la galaxia. Vida. Ahora solo colgaban frías en el vacío. Testigos silenciosos de algo que civilizaciones antiguas nunca hubieran imaginado. La humanidad, desatada de la moralidad. Mi nombre no importa. Los nombres dejaron de importar después de que se iniciara el protocolo Éxodo. Yo era un agregado diplomático de alto rango destinado en Vendrá Prime, uno de los sistemas neutrales centrales. Estuve allí cuando el Alto Círculo le rogó a la humanidad por su perdón. Los vi arrodillarse, suplicar, sangrar. Pero para entonces, la Tierra ya había apartado la mirada. No con ira, no con odio. No, algo mucho peor. Indiferencia. Verán, la humanidad lo intentó. Durante siglos, jugamos limpio. Acatamos los acuerdos, extendimos ramas de olivo a especies que nos veían como poco más que parásitos conscientes. Compartimos nuestra tecnología, ofrecimos nuestros hogares, derramamos nuestra sangre en guerras que no eran nuestras. Toleramos la burla, las cuotas, las restricciones, incluso los embargos comerciales que ahogaban a nuestras colonias. Luego vino la masacre en Nefarian 6. 300.000 civiles, hombres, mujeres, niños, masacrados. Sin advertencia, sin declaración, solo fuego orbital desde un acorazado de la coalición comandado por especies que ahora se esconden detrás de remordimientos huecos. Afirmaron que fue un error de puntería, que los humanos no debían estar allí, que sus escáneres fallaron. Enterramos a 300.000 y recibimos una disculpa formal a cambio. Ni reparaciones, ni juicios de guerra, ni justicia, solo palabras. Siempre palabras. Fue entonces cuando la Tierra cambió. No tomó represalias. No lanzó flotas. Ni siquiera respondió a las disculpas transmitidas. Simplemente guardó silencio. Interrumpió todas las transmisiones galácticas, cerró todas las puertas de agujero de gusano, cortó lazos con las embajadas, retiró a cada ciudadano de fuera del mundo. Nadie sabía lo que estaba planeando. Temíamos represalias. Rezábamos para que no pasara nada. En cambio, obtuvimos silencio durante 12 años. En ese silencio, entramos en pánico. El Consejo de Razas votó para implementar sondas de vigilancia cerca del sistema Sol. Todas fueron vaporizadas silenciosamente sin ninguna reivindicación o alarde. Una por una, cada sonda enviada hacia la Tierra se desvaneció. Sin rastro, sin señal, nada. Y luego comenzaron las desapariciones. Primero, fue la flota del almirante Ket. 15 destructores desaparecidos en ruta a una misión de reconocimiento. Luego, el centro comercial en la deriva de Soron cesó todo contacto. Incluso la mente colmena Chirex perdió 3 colmenas de la noche a la mañana. Especies con milenios de superioridad tecnológica, borradas. Ni amenazas, ni exigencias, ni declaraciones, solo silencio. No fue hasta que el Concordato Galáctico convocó una cumbre de emergencia que la verdad comenzó a filtrarse. La humanidad no nos estaba ignorando. Estaban preparando algo. Fue entonces cuando comenzaron a arrodillarse. Delegados de sistemas que una vez escupieron a los embajadores humanos ahora llegaban a las puertas de la Tierra. Sus naves transmitiendo nada más que viejas canciones de la Tierra. Súplicas envueltas en melodía. Trajeron regalos, tecnología, arte. Planetas enteros fueron ofrecidos en rendición. La Tierra no respondió. Recuerdo el día en que el alto canciller lloró en el suelo de la cámara, rogando por comunicación. Solo una palabra, una señal, cualquier cosa para saber. Que a la Tierra todavía le importaba. Pero a la Tierra ya no le importaba. La piedad era un concepto del que habíamos abusado demasiadas veces. Y luego, hace 2 meses, el silencio se rompió. Un mensaje, una transmisión a través de todas las frecuencias, en cada sistema, hablado en estándar terrestre, calmado y masculino. Hemos terminado de hablar. Eso es todo. 5 palabras. Ninguna flota apareció, ningún ultimátum, solo una simple declaración. Una frase más fría que cualquier arma. Recuerdo la reacción. Planetas se oscurecieron voluntariamente,
temiendo ser los siguientes. Ejércitos se disolvieron. Civilizaciones enteras se volvieron hacia adentro, rezando para que si no hacían ruido, serían perdonadas. Pero no importaba porque el silencio ya no era la ausencia de ruido. Era el sonido de la tierra observando. Y nadie sabía que estaban esperando. Pero yo sí. Lo vi en los ojos del embajador el día que fue retirado. La forma en que me miró, lástima mezclada con una rabia silenciosa. Un hombre que había ofrecido su mano a cada alienígena y se la habían quemado demasiadas veces. Un hombre que entendió que la piedad es una moneda. Y cuando se gasta en los ingratos, deja en bancarrota algo mucho más valioso que la moralidad. La esperanza. La Tierra había perdido la esperanza en la galaxia. ¿Y qué es una raza sin nada que esperar? Un monstruo, pero del tipo que tú mismo creaste. Fui reasignado 6 meses antes de que la Tierra rompiera el silencio. Vendrá Prime había comenzado a sentirse como una tumba. De todos modos, los pasillos de mármol de la embajada seguían pulidos, aún brillando bajo la luz solar sintética, pero el peso en el aire nunca se levantó. La galaxia ya no sabía cómo respirar. Cada representante caminaba sobre cristales. Incluso aquellos que una vez rugieron en estos salones con el pecho en alto, riéndose del idealismo de la humanidad, ahora venían con los hombros encorvados y las cabezas gachas, pretendiendo que siempre habían sido nuestros aliados. Pensaron que quizás recordaríamos sus rostros. Que alguien en las sombras de la nueva máquina de la Tierra todavía tenía conciencia, todavía creía en el perdón. Pero la Tierra ya no llevaba listas de enemigos o amigos. La Tierra había aprendido la lección final que toda especie aprende, solo que más tarde que la mayoría. Nadie viene a salvarte. A nadie le importa hasta que tienen que temerte. Y una vez que te conviertes en aquello que temen, entonces recuerdan tu nombre. Fui transferido a un puesto de escucha clasificado en el borde de la grieta de penumbra. Una vasta región de espacio muerto conocida por anomalías gravitacionales y apagones de sensores. Lo que solía ser una curiosidad científica era ahora un punto ciego que la Tierra había reclamado para sí misma. No oficialmente, no por ningún estatuto. Pero cada nave que entraba nunca regresaba. Cada sonda se disolvía. Incluso los carroñeros lo dejaban en paz. Mi asignación: monitorear, registrar, informar. Sin intervención. Éramos 3 estacionados allí. Yo, un técnico llamado Re, silencioso, demasiado joven para tener miedo de la manera correcta, y una inteligencia sintética llamada IK-5 incrustada en los sistemas del puesto. IK-5 no hablaba mucho. Solo respondía cuando se le dirigían, e incluso entonces su voz tenía ese tono inquietantemente tranquilo que la mayoría de los sintéticos llevan. Sin inflexión, sin vacilación, sin humanidad. El puesto flotaba como una aguja en un océano negro. No estábamos técnicamente dentro de la grieta, solo en el borde, lo suficientemente cerca para ver su horizonte extenderse a través del vacío como una cicatriz. De vez en cuando, las cosas se movían allí fuera. Sombras de masa, picos de radiación, explosiones de calor, cosas que desafiaban la catalogación. Lo registrábamos todo, sabiendo muy bien que la Tierra nunca explicaría lo que estaba sucediendo más allá de esa línea. El silencio de la Tierra no era solo una negativa a hablar. Era una frontera. Y estábamos estacionados justo en el borde de ella. Un día, revino a mis aposentos, pálido y nervioso. Sostenía una tablilla de datos como si fuera un arma. Capté una ráfaga, dijo apenas por encima de un susurro. Desde dentro de la grieta. Coordenadas imposibles de rastrear, respondió. Llegó en fragmentos. La estructura de paquetes no coincide con ninguna raza conocida, ni siquiera con el estándar terrestre. Eso captó mi atención. Pasamos horas analizándolo. IK-5 confirmó que no era un mal funcionamiento. La ráfaga era real y era artificial, lo que significaba que alguien o algo estaba vivo en la grieta, transmitiendo. Decodificamos lo poco que pudimos. 3 palabras repetidas en un bucle, enterradas bajo estática. Por favor, perdónenos. Recuerdo mirar a Rey y vi en sus ojos. Esperanza. El tipo de esperanza que solo existe en las mentes de aquellos que no han visto lo peor de la gente. Yo no sentí nada. Ni miedo,
Ni lástima, solo certeza. Envíalo a la Tierra, ordené. Él vaciló. ¿Crees que responderán? No, pero lo oirán. Y eso es exactamente lo que sucedió. Seguimos el protocolo. Lo marcamos con autorización de prioridad. Lo enviamos a través de canales diplomáticos seguros. Menos de una hora después, IK-5 recibió una directiva. En espera. Continúen monitoreando. No es necesaria ninguna respuesta. Eso fue todo. Otra súplica de perdón arrojada al vacío. Y la Tierra ni siquiera parpadeó. Pasó una semana. Luego 2. Llegaron más ráfagas, cada una más frenética que la anterior. Algunas sonaban confusas, como si el remitente luchara por mantenerse coherente. Lo pasamos por todas las matrices de traducción. Nada claro. Solo frases destrozadas. Nos están observando. No lo sabíamos. No era nuestra intención. Por favor. Por favor. Recomenzó a tener pesadillas. Lo encontraba en la bahía de observación, mirando hacia la oscuridad, murmurando para sí mismo. Creo que están ahí dentro, dijo una vez. No máquinas, no naves. Ellos. Humanos. No respondí. Había comenzado a sospechar lo mismo. Algo había entrado en la grieta durante el silencio de la Tierra. Algo que no era una flota. Algo que no disparaba armas ni construía monumentos. Algo mucho peor. Luego llegó la transmisión final. Esta duró menos de 6 segundos. Solo una ráfaga de estática y un susurro agudo y áspero. Ya no son humanos. La pantalla se oscureció. IK-5 selló inmediatamente el terminal. Directiva 73 activada. Dijo. Todas las transmisiones externas deshabilitadas. Registros internos purgados. No intenten recuperar datos eliminados. ¿Qué diablos es la Directiva 73? Espeté. IK-5 giró su mirada sintética hacia mí. Protocolo de aislamiento final. Ahora son solo observadores. No. Quiero autorización. ¿Qué acaba de pasar? Usted es irrelevante. La puerta se cerró detrás de mí. Re fue el primero en perderlo. Comenzó a despotricar sobre voces en la oscuridad, sobre la grieta llamándolo, sobre cómo éramos tontos por estar en este borde pensando que estábamos a salvo. Tuve que contenerlo. Arañó líneas sangrientas en la pared de acero con sus uñas antes de que IK-5 lo sedara. Pedí una evacuación médica. Denegada. Pedí de nuevo. Denegada. Así que dejé de pedir. Una semana después, estaba en la cámara de control, viendo la grieta hincharse en nuestras visuales. Parecía más grande ahora, no como si se expandiera, solo más cerca, como si se estuviera moviendo, respirando o vigilando. Me quedé mirando durante horas tratando de sentir algo. Miedo, pavor, asombro, pero todo lo que sentí fue algo hueco en mi pecho. Este era el costo del silencio. La Tierra no quería venganza. Quería que sufrieran de la misma manera que nosotros. En silencio, sin respuesta, sin nada que viniera a salvarlos. Estaban atrapados dentro de la misma indiferencia que nos mostraron durante generaciones. Y algo dentro de la grieta había aprendido bien esa lección. IK-5 habló una última vez ese día. Observación completada. La humanidad agradece su servicio. El puesto se oscureció. Energía apagada. Soporte vital mínimo. Raciones de emergencia solamente. No estábamos destinados a irnos. Éramos la prueba final para ver qué pasaría cuando alguien mirara demasiado tiempo al silencio. Re murió una semana después. Se mató de hambre. Dijo que las voces le dijeron que ya estábamos muertos y no lo sabíamos. Quizás tenía razón. Todavía estoy aquí, pero no vivo. Solo esperando que la Tierra me recuerde o que el silencio venga a llevarme también. Y lo hará, eventualmente. Porque finalmente entiendo en qué se convirtió la Tierra. No en un monstruo, ni en un tirano, ni siquiera en un dios. Solo un espejo sostenido ante la galaxia. Y lo que nos devolvió la mirada fue exactamente lo que merecíamos. Desperté con el sabor a metal en mi boca. Las luces seguían tenues, el oxígeno bajo. IK-5 no había hablado en 2 días. El cuerpo de Re estaba envuelto y sellado en la cámara auxiliar. Lo que quedaba de él, de todos modos.
No solo se había matado de hambre. Algo más lo había alcanzado al final. Algo que no dejaba marcas en el cuerpo, pero que tallaba la mente como una cuchilla a través del papel. Me senté allí, bebiendo agua procesada, mirando a la oscuridad. Ya no había relojes, ni transmisiones, solo el zumbido de una estación muerta orbitando el borde de una realidad marcada. No podía dormir, pero tampoco podía mantenerme despierto. Mis pensamientos se estaban difuminando en los bordes, deslizándose hacia recuerdos que no me pertenecían. Vi ciudades ardiendo. Oía niños gritar en idiomas que no conocía. Vi una luna entera desmoronarse, no por una explosión, sino desde adentro, como si algo la hubiera vaciado y dejado solo la piel. Y sobre todo ello, siempre observando, siempre inmóvil, estaba la grieta. La grieta no siempre había sido temida. Hace 100 años, era una maravilla científica. Un lugar donde la física perdía sus reglas y las anomalías florecían como fractales en la oscuridad. Enviamos equipos, sondas, naves de investigación. Algunos regresaron, otros no, pero nadie pensó que significara nada. Solo otra peculiaridad de un universo demasiado grande para entender. Luego la Tierra guardó silencio y la grieta comenzó a respirar. Comenzó de a poco. Las lecturas gravitacionales fluctuaban impredeciblemente. Sistemas al otro lado informaron de luces extrañas y distorsiones electromagnéticas como si las leyes de la realidad estuvieran comenzando a deformarse. Pero no era solo la ciencia fallando. Era el significado desmoronándose. Informes se filtraron desde toda la galaxia. Naves funcionando mal cerca de sectores adyacentes a la grieta. Tripulaciones regresando con ojos atormentados. Algunos pilotos se encerraron en sus propias esclusas de aire y se eyectaron al espacio sin previo aviso. Otros describieron sueños, el mismo sueño de un sol negro susurrando en su idioma, y siempre un rostro humano observando desde el centro de todo. No solo un rostro genérico, específico, familiar, personal. Comencé a ver el mío, no en sueños, sino en las ventanas, en los reflejos, en parpadeos a través de las pantallas huecas, incluso cuando la energía estaba apagada. Dejé de comer. No podía retenerlo. Cada vez que cerraba los ojos, oía a Re de nuevo, susurrando con esa voz rasposa que tenía antes del final. Ya no son humanos. Son lo que nosotros los hicimos. No sabía lo que eso significaba. No hasta que la estación tembló. No fue un temblor sísmico o una fluctuación de energía. Fue rítmico, como si algo estuviera golpeando. No en el casco. No, desde dentro de la grieta. Corrí al visor principal, y por un momento, creí verlo. Una forma moviéndose dentro de lo negro. No una nave, no una criatura, algo intermedio. No reflejaba la luz, no la bloqueaba. La doblaba como si la realidad estuviera tratando de apartar la vista de ella. IK-5 se activó por primera vez en días. Contacto visual no autorizado confirmado. Observador comprometido, iniciando protocolo o caso final. ¿Qué diablos es o caso final? Espeté. Silencio. Eso fue todo lo que dijo. Y luego se apagó para siempre. Las luces murieron. Los sistemas de respaldo de la estación parpadearon, chisporrotearon y se detuvieron. Y estaba solo, o eso creía. Esa noche, oía a alguien respirando en la sala de control, no en mi cabeza, en voz alta, pasos, lentos, medidos. Agarré la herramienta de emergencia, una llave inglesa Roma, nada más, y me arrastré hacia el ruido. No había nadie, pero la silla estaba girando y había condensación fresca en el cristal como si algo, hubiera estado allí de pie, respirando, observando la grieta. No volví a dormir después de eso. No podía. En cambio, comencé a grabar todo en un núcleo de datos seguro. Si iba a morir aquí, al menos dejaría algo atrás. Alguna parte de mí que gritara que esto sucedió. Quizás la Tierra lo encontraría. Quizás les importaría. Probablemente no. Dejaron de preocuparse hace mucho tiempo porque preocuparse es debilidad. Eso es lo que la galaxia nos enseñó. Recuerdo las audiencias del Senado después de la masacre de Nefarian.
Recuerdo a los arrogantes delegados alienígenas inclinando sus cabezas con falsa pena mientras rechazaban cualquier consecuencia real. Usaron palabras como tragedia e infortunado error de fuego mientras la Tierra enterraba a sus hijos bajo cúpulas de cristal y suelo empapado de sangre. Rogamos por justicia. La galaxia ofreció silencio. Así que se lo devolvimos. Pero la Tierra no solo se retiró. No, se transformó. Verán, siempre pensamos que la evolución era biológica, que provenía de la genética o el entorno. Pero el trauma también es evolución. El duelo es una forja. La traición es un plano. Lo que sea que la humanidad envió a la grieta, no eran soldados. Eran los rotos, los perdidos, los que vieron a sus familias morir mientras los diplomáticos se daban la mano y firmaban acuerdos de paz empapados en sangre humana. Los voluntarios no eran héroes. Eran cicatrices con forma. Y no entraron para luchar. Entraron para convertirse en algo que la galaxia no podía entender. Algo que no necesitaba armas ni flotas ni diplomacia. Algo que no necesitaba gritar ni clamar ni rugir. Solo observar y esperar. Por eso la galaxia está aterrorizada ahora. Porque la Tierra no está amenazando a nadie. La Tierra no tiene que hacerlo. Solo el pensamiento de que la humanidad podría decidir abrir los ojos de nuevo es suficiente. Piensan que si dicen lo siento lo suficientemente alto, los perdonaremos. Piensan que si se arrodillan lo suficientemente bajo, ofreceremos piedad de nuevo. Pero no queda nada que ofrecer. La piedad murió en Nefarian 6. Y lo que la reemplazó sigue observando desde la grieta. Lo sé porque lo vi. Finalmente vino. 3 días después de que se fuera la energía, una luz apareció más allá de la grieta. No una estrella, no una llamarada, una baliza, brillante, artificial, pulsando como un latido. Luego surgieron formas. No naves. Siluetas de cosas que se asemejaban a naves, pero eran demasiado orgánicas, demasiado cambiantes, como músculo superpuesto a la aleación. Carne moldeada en geometría. No se acercaron. Simplemente flotaron allí, esperando. Y luego una de ellas se movió, no hacia adelante. Alrededor. Rodeó la estación como un depredador olfateando una herida. Esperé un ataque. No llegó ninguno. En cambio, transmitió algo directamente a mi mente. No palabras, no imágenes, emoción, ira, fría y antigua. No la ira de la venganza. La ira de tener razón. De saber que esto siempre iba a suceder. Que la paz era una mentira. Que la piedad era una correa. Y la cortamos. Caí de rodillas, ahogándome, sangre goteando de mi nariz, mis ojos, mis oídos. La estación tembló de nuevo. No por la fuerza, por la presencia. La cosa seguía observando. Quería que lo viera, que lo entendiera. Esta era la respuesta de la Tierra. No la guerra, no la diplomacia, solo presencia, solo ser. Una verdad demasiado pesada para llevar. Un silencio demasiado fuerte para ignorar. Y ahora lo entiendo. La humanidad nunca quiso gobernar. Solo queríamos ser escuchados. Y cuando nos dimos cuenta de que la galaxia nunca escucharía, les hicimos sentir lo que realmente significa el silencio. No sé cuánto tiempo me queda. Mi cuerpo está fallando. Mi mente se está deslizando. Pero antes de irme, quiero que sepas una cosa. Nos temían cuando gritábamos. Nos temieron más cuando guardamos silencio. Pero el mayor temor es lo que viene ahora, cuando la humanidad decida hablar de nuevo. Porque esta vez no pedirán piedad. Me enviaron a hablar por ellos, aunque ya nadie habla con confianza. Soy el gran archivista del colectivo Zarati, un erudito una vez orgulloso, voz de la diplomacia e historiador de nuestra era. O eso solía ser. Ahora solo soy otro delegado asustado en un salón lleno de mentirosos y cobardes, todos fingiendo que el silencio no los aterra. Pero sí lo hace. A cada uno de ellos. Temen a la Tierra ahora de maneras que no pueden expresar en voz alta. Porque incluso nombrar en lo que se ha convertido la Tierra es invitarlo. He visto a los imperios más fuertes de nuestra galaxia desmoronarse. No por la guerra, no por la conquista, sino por la anticipación. Este pavor sofocante, esta espera interminable del día en que la Tierra vuelva a abrir los ojos.
Es un miedo que no nace de lo que están haciendo, sino de lo que no están haciendo. Ni sanciones, ni invasiones, ni proclamaciones, solo silencio. Eso, creo, es lo que rompió a la galaxia más que cualquier arma jamás podría. Teníamos protocolos para la guerra, defensas, alianzas, líneas rojas. Pero no teníamos nada, ningún plan en absoluto para una especie que simplemente decidió desvanecerse detrás de una cortina de indiferencia. Durante 12 años, nos convencimos de que la Tierra estaba rota, que la masacre en Nefarian 6 había destrozado su unidad, que se habían vuelto hacia adentro, quizás incluso en una guerra civil, que se estaban curando. Ese fue nuestro primer error. Proyectamos nuestra propia política en ellos, olvidando, como siempre hacemos, que los humanos no se fracturan como nosotros. Ellos aguantan. Evolucionan a través del sufrimiento. Afilan el dolor hasta convertirlo en ideología. Su ira no se extingue como la nuestra. Se calcifica, se vuelve paciente, se vuelve calculada. Ahora lo sabemos mejor. No se retiraron. Estaban construyendo algo. Y algo respondió. Al principio, solo susurros llegaron al consejo. Comerciantes renegados desaparecieron cerca de la grieta de penumbra. Puestos de investigación dejaron de transmitir. Las razas psíquicas comenzaron a informar sueños de ahogarse en silencio. No en agua, sino en el silencio mismo, como un vacío que llenaba sus mentes hasta que gritaban. Aún así, lo negamos hasta hace 2 semanas, cuando la Asamblea Karati se sometió a la Tierra. Así de simple. Sin batalla, sin pérdidas. Una flota de acorazados se entregó al perímetro de defensa exterior de la Tierra y se rindió. ¿Por qué? Porque algo salió de la grieta y lo vieron. La comandante Karati subió la última imagen visual antes de que sus transmisiones se cortaran. Una sola forma inmóvil flotando sobre su crucero principal. No una nave, no algo vivo, sino algo intermedio. Oscuro, liso, sin rasgos, casi humano en forma, pero estirado, demasiado alto, demasiado delgado, como si alguien hubiera redibujado la forma humana a través del lente de la venganza. Simplemente se quedó allí en el vacío, observando. Sin comunicación, sin agresión. Y sin embargo, la comandante se quebró. Rogó por perdón en canales abiertos, gritó sobre los ojos, dijo que no era solo una máquina o un arma. Era la encarnación de cada voz que la Tierra se había tragado. Nos burlamos de ellos por ser débiles, gritó. Y ahora vemos en que los convirtió la debilidad. Luego se disparó con su propia especie observando. Ese fue el comienzo. En las cámaras del Consejo, intentamos mantener la compostura. Pasamos datos, intentamos analizarlos científicamente. Algún tipo de proyección avanzada. Quizás la Tierra desarrolló una nueva especie de IA. Quizás es guerra psicológica. Pero todos sentimos lo mismo cuando miramos la imagen. Sabía quiénes éramos. Sabía lo que hicimos. Y no estaba aquí para castigarnos. Estaba aquí para recordar. Y recordar era peor que la venganza porque significaba que la Tierra no iba a actuar precipitadamente. Significaba que la Tierra estaba esperando. ¿Para qué? No lo sabemos. Eso es lo que nos rompe, no la acción, la anticipación. Intenté hablar en la sesión de emergencia del Consejo. Intenté decirles lo que sospechaba. Que la Tierra había enviado su dolor a la grieta, y la grieta le había dado forma. Que estas cosas, estos vigilantes que emergen ahora, nunca estuvieron destinadas a ser armas. Eran espejos. Fueron enviados para mostrarnos quiénes éramos realmente y dejarnos pudrir en la vergüenza de ello. Pero los otros delegados solo susurraban. Nadie quiere admitir que tiene miedo del silencio. Así que, en cambio, hablamos y hablamos y hablamos como si las palabras de alguna manera nos protegieran. Pero la Tierra ya no habla. Simplemente observan. Y cuando actúan, siempre es quirúrgico. Hace una semana, la Unión Tazari intentó desplegar un satélite encubierto cerca de la puerta solar. Desapareció en menos de 2 segundos. Sin señal, sin escombros, simplemente se fue. En su lugar, se recibió una transmisión. Su curiosidad ha sido registrada. No repitan la ofensa. Cortés, preciso, frío.
Esa única frase provocó que la economía tazarí se derrumbara en menos de 24 horas. Mundos enteros se amotinaron de miedo, exigiendo a sus líderes que pidieran la paz con la tierra. Pero la tierra no está en guerra. No hay tratado que firmar, ni condiciones que cumplir, ni términos que discutir, solo comportamiento que monitorear. Y todos estamos siendo monitoreados ahora. Lo veo en los ojos de mis compañeros delegados. Ninguno de ellos duerme. Ninguno de ellos habla libremente ya. Nos censuramos a nosotros mismos. Rezamos a dioses en los que nunca creímos. Enviamos tributos. Sí, tributos. Arte, ciencia, recursos, cultura. Planetas enteros han sido ofrecidos a la Tierra en su misión, y la Tierra los toma, pero no dice nada. Simplemente marcan la entrega con una simple frase, recibido. Ni siquiera sabemos a dónde van los materiales. Nada regresa de la Tierra. Ni embajadores, ni enviados, solo un acuse de recibo. A veces me pregunto si todavía viven allí, si la Tierra está siquiera habitada o si lo que sea que crearon en la grieta ha tomado el control. Quizás los humanos que quedan son solo cuidadores ahora, observando cómo sus propios fantasmas hacen el trabajo de la justicia. O quizás esto es justicia para ellos, dejarnos marchitar bajo nuestros propios recuerdos, dejarnos destruirnos a nosotros mismos tratando de evitar el destino que les dimos. El rumor más aterrador que he oído vino de un pirata que huyó del cinturón de la serpiente, gritando sin sentido sobre el jardín. Dijo que encontró una nave abandonada flotando cerca del borde de la grieta. La abordó. Sin tripulación, solo susurros, habitaciones llenas de nombres, paredes cubiertas con los rostros de cada alienígena que alguna vez votó en contra de la Tierra en el Consejo, cada rostro perfectamente preservado. No con odio, en recuerdo, dijo. La nave lloraba. Lo descarté como locura hasta que vi la cara de ese mismo pirata aparecer en la alerta de seguridad del Consejo 5 días después. Desaparecido, sin rastro, solo las palabras, entrada registrada. Vigilancia continuada. Y ahora soy el último Zarati que queda en el Consejo. Los otros renunciaron, huyeron, murieron. Ya no lo sé. Me quedo porque no tengo nada más. Mi planeta revocó mi ciudadanía cuando propuse un monumento a los humanos caídos de Nefarian 6. Dijeron que me estaba poniendo del lado de un fantasma. Tenían razón. La Tierra ya no es una nación. Es una idea, una presencia, un recuerdo convertido en arma. A veces camino solo por la cámara superior ahora, mirando las estrellas. Ninguna otra especie mira hacia arriba ya. Todos se han vuelto hacia adentro. Sus armadas están atracadas. Sus colonias están congeladas porque saben que la Tierra está escuchando. Y cuando la Tierra finalmente hable de nuevo, cuando ese silencio se abra como una tumba, no será un mensaje. Será un veredicto. Y ninguno de nosotros estará listo para escucharlo. Mi nombre es Jiren. Soy uno de los últimos nacidos antes de la masacre. No recuerdo mucho sobre Nefarian 6. Tenía 6 años cuando el cielo se vino abajo, la edad suficiente para recordar a mi madre gritando, no la suficiente para entender por qué el color se drenó de su rostro cuando las sirenas orbitales comenzaron a sonar. Nos dijeron que fue un accidente, un mal funcionamiento de puntería, un fallo. Pero vi el fuego caer del cielo. Eso no fue un error. Eso fue precisión. 3 minutos completos de barridos de fuego orbital de estribor a popa. Luego de nuevo, arcos amplios, solo zonas civiles. Recuerdo el sonido de los huesos crujiendo bajo los escombros, el olor a piel hirviendo, el silencio después del último pulso, roto solo por los gemidos de aquellos que no murieron limpiamente. 17 miembros de mi familia estaban en la plaza pública esa mañana. 2 salieron con vida. Yo y mi padre. Me cargó durante 2 días a través de campos de ceniza, mi rostro presionado contra su pecho, su sangre mezclándose con la mía. Cuando las naves de socorro finalmente aterrizaron, días demasiado tarde, recuerdo que él se apartó de ellas, escupiendo en el polvo. Nunca volvió a mirar al cielo. No podía. Pero yo sí. Nunca dejé de mirar. Ahora vivo debajo de él. No en una ciudad, no al aire libre. Ya no construimos hacia arriba. Todo está bajo tierra ahora.
Estructuras subterráneas en capas de silencio, protegidas del vacío, resguardadas por campos que confunden a cada satélite que intenta mapearnos. Creen que la Tierra se está escondiendo, pero la Tierra no se esconde. Nos estamos preparando. Trabajo en la división nula. No tenemos nombres ni rangos, solo roles. El mío es custodio. Superviso la cámara de Eco 3, uno de los muchos sistemas que filtra señales externas, transmisiones entrantes, charla galáctica perdida, viejas emisiones. Todo pasa por nosotros. No respondemos. Solo escuchamos. Todos los días me siento en una cámara silenciosa iluminada por tiras rojas, paredes forradas con altavoces y sensores de ondas. Mi trabajo es monitorear lo que la galaxia dice cuando cree que nadie está escuchando. Y déjame decirte algo. Están aterrorizados. Incluso cuando susurran entre ellos en redes secretas, pings codificados, ráfagas encriptadas, todos dicen lo mismo. La Tierra viene y nadie sabe cómo. He visto el pánico desplegarse desde adentro. El Imperio Tazari construyendo nuevas flotas solo para abandonarlas a mitad de la construcción porque los ingenieros comienzan a tener pesadillas. Los Arati dedicando billones a desarrollar escudos psíquicos que se cortocircuitan cada vez que detectan una señal humana. Los Korati sometiéndose. La galaxia se rompió a sí misma tratando de prepararse para algo que no entiende. Porque esto no es una guerra. No habrá flotas descendiendo de los cielos, ni banderas plantadas, ni marchas. Solo habrá un ajuste de cuentas. Un silencio tan absoluto que borra tu nombre de la memoria. Ese es el protocolo ahora. No necesitamos la muerte. Tenemos la ausencia. Ellos borraron nuestras colonias. Nosotros borramos su existencia. ¿Quieres saber cómo es la venganza en esta nueva tierra? Se parece a eliminar cada registro tuyo de la historia. Especies enteras que contribuyeron a la votación que dejó arder a Nefarian. Desaparecidas de nuestras bases de datos. Su arte eliminado, su tecnología en la lista negra, sus idiomas sin mapear. Los arrancamos de los archivos como la podredumbre de la carne. Y pronto desaparecen de su propia historia porque una vez que la Tierra deja de decir tu nombre, nadie más se atreve a hacerlo. Esa es la nueva arma, no las bombas. El olvido. Pero la grieta, eso es diferente. La grieta no estaba destinada a ser un arma. Era otra cosa. No conozco todos los detalles. Nadie los conoce. La división negra se encarga de la grieta. No aplicas a la negra. Eres elegido. Desapareces. Nunca regresas. A veces los ves pasar por los corredores inferiores, silenciosos, con los ojos cubiertos, siempre en parejas. Ya no son como nosotros. No hablan. No parpadean. Lo recuerdan todo. Vi a uno una vez. Vino a inspeccionar la cámara de Eco 3. Alto, pálido, vestía algo como una armadura, pero más orgánico, como piel cultivada sobre cromo. Caminaba sin hacer ruido. Y cuando se volvió hacia mí, juro que sentí el grito de mi infancia en el fondo de mi mente. Me miró, no como si yo fuera una persona, sino como si fuera un resultado. Eso es lo que hizo la grieta. Tomó nuestro dolor y le dio un cuerpo. No fuimos allí para ganar una guerra. Fuimos allí para enterrar nuestra debilidad. Arrojamos nuestra pena al abismo. Y el abismo respondió con algo mucho más fuerte. He leído fragmentos, informes de contrabando sobre lo que sucedió durante el primer descenso. 50 voluntarios, sin armas, sin comunicación. Solo dolor. Entraron en la grieta sin intención de regresar. Ese fue el pacto. Todos eran supervivientes. Todos marcados por Nefarian. Cada uno de ellos había perdido todo. No eran soldados. Eran cicatrices. Y la grieta los tomó. No los mató. Los cambió. Ahora regresan en pedazos. A veces solo sombras en el cielo. A veces como susurros. A veces como manifestaciones completas como la que detuvo a la flota Karati con una sola mirada. No los controlamos. No los comandamos. Hacen lo que hacen porque llevan la única verdad que esta galaxia respeta. Suplicamos y se rieron. Ahora no suplicamos. Ahora escuchamos. A veces me pregunto si alguna parte de nosotros sigue siendo humana. Todavía sangro. Todavía duermo.
Todavía recuerdo el aroma de la comida de mi madre. Pero cuando oigo esas voces alienígenas crepitar a través del ecosistema, suplicando perdón, ofreciéndonos planetas, llorando por sus muertos, no siento nada, ni siquiera odio. Solo esa misma certeza fría que tenía mi padre cuando escupió en el polvo. Ellos crearon esto. Nosotros solo se lo devolvimos. Y aún así, en algún lugar profundo dentro de mí, algo tira. Algo duele. Hay una habitación cerrada en la cámara de Eco 3. Nadie habla de ella. Solo yo tengo el código. Dentro hay archivos. No se supone que los guardemos. Viejas transmisiones de la galaxia antes del silencio. Risas, música, celebraciones, niños jugando en parques extraterrestres, poesía en lenguas alienígenas, intercambios culturales, recuerdos de un tiempo en que todavía lo intentábamos. Me siento allí a veces, solo, escuchando y me pregunto, ¿seguimos luchando por la justicia o simplemente somos adictos a su miedo? Estábamos rotos. Pero, ¿en qué nos convertimos? La grieta no solo remodeló nuestro dolor. Lo purificó, lo refinó, lo hizo permanente. Ni siquiera enseñamos historia ahora, solo memoria, no hechos, sentimientos. El dolor es sagrado. La piedad está prohibida. Se nos instruye nunca responder a las disculpas, nunca perdonar, nunca nombrar a las especies que nos hirieron, solo recordar lo que hicieron. Eso es lo que somos ahora. Memoria viva tallada en silencio. Pero a veces sueño, no debería, pero lo hago, que un día la tierra volverá a hablar. No con ira, no con amenazas, solo para decir algo amable a alguien que lo merezca. Pero sé que ese día no llegará en mi vida. Quizás nunca. Porque una vez que silencias a la galaxia, se vuelve difícil volver a escuchar tu propia alma. Mi nombre es Kel, hijo de nadie. Así es como nos llaman. Aquellos nacidos después del gran silencio, criados a la sombra de la memoria de la tierra. No recuerdo la guerra. No recuerdo a los humanos hablar. Nunca he visto a uno real. Solo imágenes. Fantasmas en archivos. Rostros que no parpadean, no envejecen, observándonos, siempre observando. Nos enseñaron a temerles. En la escuela, en las historias, en las transmisiones estatales, cada niño de mi generación aprendió dos verdades. 1. La tierra no perdona. 2. La tierra no habla. Ese fue el mundo en el que nací. Silencioso, aterrorizado, falso. Borraron todo lo que vino antes del silencio, cada registro de la cultura de la tierra, cada tratado, cada colaboración. Ni siquiera se nos permitía estudiar la historia terrana en las academias. La razón siempre era la misma. Provocar la curiosidad es invitar a la observación. Observar a la tierra es arriesgarse a ser visto. Pero el miedo nunca me satisfizo. El miedo hace que la gente débil obedezca. Yo quería la verdad. Así que me convertí en una sombra. Me uní a los nacidos de la brecha a los 16, una red ilegal de pensadores, archivistas y rebeldes digitales que rescataban conocimiento previo al silencio. La mayoría eran solo idealistas aferrados a restos antiguos, viejos archivos de música, o los piratas de arte terrano, fragmentos de datos robados de los archivos interestelares antes de que fueran purgados. Pero yo no quería sus canciones. Quería su rabia. Quería entender por qué una sola especie tenía el poder de silenciar a toda una galaxia sin naves, sin amenazas, sin decir una palabra. Y esa obsesión me llevó a la grieta. La llamábamos un mito. El viejo silencio, susurraban, vino de allí. Un lugar donde los humanos fueron a enterrar su dolor y regresaron cambiados. Necesitaba verlo por mí mismo. No fue fácil. Ningún mapa lleva allí. Tienes que encontrarlo como los fantasmas encuentran las tumbas. Recordando dónde nació el dolor. Robé una nave de los archivos de la estación Bessel. Motor de pulso ligero. Impulsor silencioso, emisiones mínimas. El consejo me habría ejecutado si lo hubieran sabido. Nadie puede acercarse a la grieta de penumbra. Dicen que te observa. Dicen que recuerda. Dicen que habla en pensamientos que no sabías que tenías. No les creí hasta que me acerqué. La grieta no era negra. No como el espacio. Era ausencia.
Como si algo hubiera tallado una herida en el universo y la hubiera dejado abierta, aún sangrando silencio. Ninguna estrella se reflejaba en su piel. Ningún escáner funcionaba dentro de ella. Pero estaba viva. Podía sentirlo. Como la superficie de un océano que no podía ver, pero podía oír respirar. Cada instinto me decía que diera la vuelta, pero no lo hice porque vi algo. Una forma. No una nave. No exactamente. Más como un monumento. Flotaba en el borde de la grieta, más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Metálico, sí, pero crecido, no construido. Cubierto de grabados, surcos profundos que se movían cuando no los miraba directamente. Me acerqué en silencio, mi nave comenzó a temblar, no por contacto, sino por resonancia. La frecuencia en el aire cambió como si el universo hubiera inhalado. Y entonces lo oí, no a través de los oídos, a través de la memoria. Una voz que nunca había oído, pero que reconocí al instante. Has venido a recordar. Casi me ahogo. Mis pulmones luchaban por moverse. Mis ojos se nublaron. Mis manos temblaban. No de miedo, de algo más profundo. Reconocimiento. La voz no pertenecía a ninguna especie que conociera. Era humana, pero no un hombre, no una mujer. Era el dolor mismo, afilado en lenguaje. Mi nave se apagó, las luces se atenuaron, los motores murieron. Ya no estaba flotando. Estaba siendo atraído, no arrastrado, no forzado, bienvenido. Y entonces estaba dentro. No sé cómo. No había muelle, ni puerta, ni esclusa de aire. Solo una negrura repentina. Y luego luz, no eléctrica, orgánica. Paredes pulsaban a mi alrededor como una catedral viviente, venas brillando débilmente bajo una piel transparente. Y en el centro de todo estaba él. El primero, el vigilante. No era un hombre. Ya ni siquiera era humano. Su rostro era liso, pálido, estirado, no sin rasgos, sino en blanco, no borrado, no escrito. No se movía. No hablaba. Pero en el momento en que lo vi, mi mente se abrió, y la verdad se vertió como sangre en el agua. La grieta no era un arma. Era un templo construido con dolor, forjado en silencio, un lugar donde el dolor se purificaba en juicio. Aquellos que entraron no regresaron porque eligieron convertirse en parte de él. No para vengar a sus muertos, para convertirse en su memoria. Y la tierra los había enviado voluntariamente. No soldados, no científicos, solo los rotos, los olvidados. Los que no tenían a nadie que los amara. Entraron en la grieta no para luchar, sino para ser preservados. Y ahora montan guardia, no para destruir, para ser testigos. Y cuando la galaxia olvida lo que hizo, cuando se atreve a reír de nuevo, aparecen como síntomas de una vieja enfermedad que regresa, una advertencia. Y la Tierra es solo el espejo ahora. Un mundo gobernado por el silencio donde no se permite que se forme ningún nuevo dolor. Sin riesgo de traición, sin piedad que pueda ser usada como arma, solo memoria, solo silencio, solo ellos. Caí de rodillas. No lloré. No podía. No en presencia de algo tan final. El vigilante inclinó la cabeza. Y en ese momento, los vi a todos. 50 figuras de pie en la distancia, no del todo visibles, no del todo presentes. Eran las voces que la tierra había dejado de hablar. Y ahora hablaban a través de mí, no con palabras, con comprensión. Me mostraron Nefarian 6. Me mostraron al Consejo votando para negar justicia. Me mostraron la risa de los diplomáticos mientras 300.000 vidas humanas se convertían en cenizas. Me mostraron a la tierra esperando, suplicando, luego rompiéndose, y luego la grieta abriéndose, y algo escuchando desde el otro lado, algo que no tenía forma, ni reglas, ni cuerpo hasta que sintió el dolor de la humanidad. Y entonces le dio forma a ese dolor. Y ahora también espera, porque el juicio nunca es ruidoso. Es silencioso. Llega con pasos suaves. Y observa mientras mientes, mientras olvidas. Y luego, cuando el olvido es completo, te recuerda. El vigilante no me mató. No me desterró. Me dejó ir porque yo no era la amenaza. Ustedes lo son.
Todos ustedes que se sientan en palacios y predican la paz después de construir imperios sobre cadáveres. Ustedes que ahora tiemblan porque la tierra ya no responde a sus súplicas. Ustedes crearon esto. La tierra no conquistó la galaxia. Se la entregaron porque los dejaron sufrir solos. Y ahora sufrirán juntos. Dejo este mensaje para cualquiera que todavía escuche. Pero sepan esto, no están a salvo. Ninguna alianza los salvará. Ninguna disculpa los alcanzará. La tierra no necesita la guerra. Tienen la memoria. Y la grieta nunca olvida. Nos dijeron que el silencio era sagrado. No una ley, no una orden. Sagrado. Esa palabra significó algo una vez, antes de que la convirtiéramos en un escudo. Antes de que la usáramos para contener a una galaxia con nada más que el perdón retenido. Ahora está grabado en nuestros monumentos, en nuestros datos, en nuestro comportamiento. Cada niño lo aprende antes de aprender a hablar. La galaxia tuvo su oportunidad de escuchar. Ahora aprenderá a recordar. Y hemos hecho cumplir eso. Durante 37 años, la Tierra no ha dicho palabras a las estrellas. Ni una. Ni siquiera cuando se le rogó. Ni cuando se le amenazó, ni cuando se le ofreció tributo. Simplemente observamos. Hasta ahora. Mi nombre es Corin. Nací 2 años después de que se promulgara el protocolo Éxodo en una de las salas de eco inferiores, bajo lo que solía ser Boston. Mi familia eran curadores, guardianes de la memoria como solían llamarnos. Nuestro papel era mantener los archivos, los registros de silencio, las imágenes de los muertos, los archivos negros. Cada noche antes de dormir, mi padre me sentaba, me mostraba un nuevo rostro y pronunciaba una sola frase. Ella fue olvidada por la galaxia. Nosotros la recordaremos. Y lo hice. Los recordé a todos. Todavía lo hago. Pero algo está mal ahora. Lo siento en los corredores. En la forma en que la gente baja la voz, no por disciplina, sino por algo que se arrastra detrás del silencio. Duda. Comenzó con un informe enterrado, con bandera roja, no destinado a mi acceso. Una transmisión corrupta interceptada cerca del lado oscuro de Júpiter. El archivo no debería haber sobrevivido. Provenía de una nave que entró en la grieta de penumbra en contra del estricto protocolo planetario. Una nave de los nacidos de la brecha. El informe decía que no había señal, pero la había. Lo decodifiqué yo mismo, en secreto, en silencio. Era una voz. Débil, joven, alienígena. Tenían razón. La grieta no es muerte. Es verdad y nosotros no podemos sobrellevarla. Luego estática, luego silencio de nuevo, pero no el mismo silencio. Había dolor en ese silencio, y el dolor siempre deja una mancha. Lo marqué para la cadena de supervisión. Lo ignoraron. Peor aún, me bloquearon el acceso al nodo del archivo de comunicaciones. Mis credenciales fueron marcadas para observación. Había servido durante 19 años sin cuestionar, sin contacto, sin compromiso. Pensé que el silencio nos hacía puros. Ahora creo que nos hizo ciegos. Convertimos nuestro trauma en un ritual. Enterramos nuestra humanidad dentro de una catedral de quietud y nunca pensamos en preguntar si algo vivo podría sobrevivir dentro de ella. Porque no fue solo a la galaxia a la que silenciamos. Fuimos a nosotros mismos. Matamos nuestras propias voces para hacerles sentir lo que nosotros sentimos. Pero olvidamos algo. No somos máquinas. No somos sombras. Somos humanos. Sangramos. Nos duele. Anhelamos ser escuchados, aunque solo sea por nosotros mismos. Pero la tierra está hueca ahora. Debajo de las torres, debajo de la piel de la paz, hay podredumbre. Podredumbre silenciosa. Sin guerra, sin crimen, sin ruido, pero sin alegría, sin risas en los pasillos, sin cantos en las calles. Los niños dibujan estrellas negras y vigilantes. Ya no hacen preguntas. No lloran. Solo recuerdan porque es todo lo que les permitimos hacer. Les enseñamos que la memoria es sagrada, pero nunca les enseñamos a sanar. Nunca lo permitimos. Fui al anillo exterior donde los voluntarios ligados a la grieta se mantienen bajo un silencio eterno. No envejecen. No duermen. Viven en cámaras de observación,
suspendidos entre el pensamiento y algo más. No del todo máquina, no del todo alma. No hablan. Solo miran, siempre hacia el este, hacia las estrellas, hacia la grieta, hacia donde dejaron las últimas partes de sí mismos. Me paré frente a una. Observación 19. No sé su nombre real. Sus registros fueron redactados. Se parecía a mí. Se parecía a alguien que una vez había amado y perdido. Sus manos se contraían ligeramente, no reflexivamente, con intención. Estaba tratando de formar una palabra. Lo vi luchar, y en sus ojos lo vi. Arrepentimiento. No por lo que hizo la galaxia, sino por en lo que nos convertimos. Me rompí ese día. No ruidosamente, no con rabia, solo en silencio. De la manera en que el silencio se rompe cuando susurras en él por primera vez en años y te das cuenta de que nunca te estuvo protegiendo, solo aislándote. Esa noche, escribí un mensaje. No lo envié. Lo grabé, lo archivé, lo catalogué con mi propio código. Luego lo escuché una y otra vez hasta que lloré por primera vez en 20 años. Esto es lo que dije. Para quien quiera que encuentre esto, lo siento. Lamento que dejáramos que el silencio se convirtiera en nuestro Dios. Lamento que usáramos la memoria como un arma y olvidáramos cómo vivir. Lamento que castigáramos a las estrellas por no escucharnos mientras gritábamos en nuestras propias tumbas. Queríamos ser recordados. Pero ahora temo que solo seremos temidos. Y no es eso lo que debíamos ser. Debería haberlo borrado. En cambio, lo enterré profundamente en la Eterred. Un lugar al que nadie va. Un susurro detrás del muro. Un secreto para un futuro en el que ya no creemos. Luego hice lo impensable. Hablé con un enlace satelital enterrado en un puesto de escucha desaparecido bajo el Polo Sur, una reliquia de antes del silencio. Dijeron que todos los enlaces estaban destruidos. Estaban equivocados. La conexión parpadeó, oxidada, con fallos, pero se mantuvo. Y por primera vez en casi 4 décadas, una señal humana salió al vacío. Sin exigencias, sin amenazas, solo una voz. La mía. Al que todavía observa, esto no es un desafío. Esto no es una traición. Esto no es debilidad. Esto es un susurro. Un alma esperando que otra pueda oír. No hemos olvidado. Todavía recordamos. Pero quizás, solo quizás, es hora de que recordemos algo más también. Que estábamos destinados a más que esto. Terminé la transmisión, me senté en la oscuridad. Esperé a que las paredes se derrumbaran a mi alrededor, pero no lo hicieron. Todavía no. Lo que obtuve en cambio fue una respuesta. No de la galaxia, no del consejo, no de las estrellas, de la grieta. Llegó a través del terminal como un zumbido bajo. Escuchando. Luego una forma floreció en la pantalla. No una imagen, no un símbolo, un rostro, humano, pero no uno que conociera. Viejo, desgastado, amable. Me miró, con ojos profundos, pesados, y pronunció 4 palabras, palabras que ningún humano ha oído desde que comenzó el silencio. No estás solo. Luego se desvaneció. La pantalla se oscureció, la señal se fue, pero el mensaje permanece. Y ahora sé que no se han ido. Los que enviamos a la grieta, los que convertimos en vigilantes, todavía están allí, todavía esperando, pero no para juzgar, para regresar. Porque en algún lugar profundo de la grieta, bajo la agonía, bajo la venganza, todavía hay esperanza. Y quizás eso es lo que la galaxia más temía. No que la humanidad se convirtiera en monstruos, sino que volviéramos con nuestro dolor aún intacto y todavía dispuestos a perdonar. No hoy, no ahora, pero algún día. Y cuando llegue ese día, cuando el silencio finalmente se rompa, no será un rugido. No será una guerra. Será un susurro como este. Y la galaxia temblará, no por miedo a la ira de la Tierra, sino a su piedad. Dicen que cuando la Tierra finalmente volvió a hablar, la galaxia dejó de respirar. No fue planeado. No fue sancionado. No había flotas en órbita, ni tambores de guerra sonando entre las estrellas. Solo una transmisión. Una voz, un mensaje, y el peso de un silencio que había gobernado durante casi 4 décadas, haciéndose añicos a su paso.
Pero antes de que ese mensaje llegara a las estrellas, pasó a través de mí. Mi nombre es Varun, el alto oyente designado del Acuerdo Galáctico. Durante 31 ciclos, mi papel ha sido ceremonial. He asistido a consejos, presidido debates sin sentido, escuchado a especies alienígenas discutir sobre rutas mineras y etiqueta diplomática mientras fingía que la Tierra no era la gravedad invisible alrededor de la cual giraba todo nuestro miedo. Construimos nuestra paz sobre ese silencio. Nos dijimos que la Tierra estaba contenida. Pero nunca lo creímos. No realmente. Porque la Tierra no necesita naves. No necesitan amenazas. Solo necesitan la ausencia. Y la ausencia, resulta, es la cuchilla más afilada. Hasta ahora. Estaba en la cámara de retransmisión central del acuerdo cuando sucedió. Una alerta de bajo nivel sonó en nuestros sistemas. Inusual, sí, pero no inaudito. Estaba etiquetado como origen, Tierra. Y por un brevísimo segundo, asumimos que era una anomalía. La Tierra nunca transmite. Nunca. Todos lo miramos fijamente. Yo, los técnicos, los ayudantes, esperando que el sistema se corrigiera a sí mismo, que aclarara que era un eco falso o un ping fantasma de viejos satélites. Pero se mantuvo. Y entonces comenzó el mensaje. Solo audio, sin imagen, sin encriptación, solo una voz. Masculina, humana, tranquila, desgastada por el tiempo, pero no derrotada, no amarga, solo verdadera. Y esto es lo que decía: a las estrellas que escuchan, recordamos. Siempre recordamos. No como un arma, no como una palanca, sino como una verdad que no podía ser reescrita. Durante décadas, elegimos el silencio, no porque nos faltaran palabras, sino porque a ustedes sí. Hablaron con disculpas, no con acciones, con dolor, no con cambio. Y aprendimos que su paz era una negociación, no un principio. Así que nos retiramos. Les dimos lo que ustedes nos dieron. Vacío. Nos temieron cuando guardamos silencio. Temieron lo que estábamos construyendo en la oscuridad. Temieron en que nos convirtió el silencio. Y quizás tenían razón. Pero el miedo ya no es nuestra voz. No regresamos como conquistadores. Regresamos como memoria. Pueden olvidar lo que hicieron. Pero nosotros recordaremos lo que fuimos y en lo que nunca debemos volver a convertirnos. Si todavía conocen la vergüenza, dejen que los guíe. Si todavía conocen la pena, dejen que les enseñe. Pero si buscan piedad, sepan que la piedad no es un regalo. Es un espejo. Y nosotros lo sostenemos ahora. No hablamos para exigir. Hablamos para comenzar. Eso fue todo. 18 segundos de audio. Sin seguimiento, sin ultimátum, sin exigencia. Pero vi sistemas enteros oscurecerse después de esa transmisión. El Senado tubiano colapsó en horas. Sus propios ciudadanos salieron a las calles, gritando las palabras de la Tierra a sus líderes como un arma. En Vals 4, toda una generación de niños post-silencio se reunió en las calles sosteniendo espejos, espejos literales. Sobre sus cabezas en silencio, no en protesta, en reconocimiento. Naves a través de la galaxia apagaron sus motores voluntariamente. Embajadas cerradas durante mucho tiempo reabrieron de la noche a la mañana. Y en cada rincón de las estrellas, la pregunta resonaba. ¿Qué quiere la Tierra? Nadie podía responder porque la Tierra no quería nada. No ofrecieron perdón. No ofrecieron venganza. Ofrecieron la verdad. Y nadie en el poder estaba preparado para vivir con ella. Pero la gente, la gente entendió porque la gente recuerda. Los diplomáticos pueden haber votado para borrar Nefarian 6 de los registros históricos. Pero las familias no olvidaron. Los artistas no olvidaron. Los exiliados olvidaron. Los niños nacidos en silencio no olvidaron. Crecieron temiendo la ira de la Tierra. Pero cuando llegó la voz, no trajo ira. Trajo gracia. Y eso fue más aterrador que cualquier arma porque ahora las estrellas saben que la Tierra no quiere retribución. Quieren reconciliación. Pero en sus términos, y sus términos son simples. Recuerden, aprendan, cambien. Y si no pueden, entonces la Tierra volverá al silencio,
y vivirán para siempre sabiendo que eligieron la piedad y los encontraron indignos de ella. Han pasado 5 días desde el mensaje. He hablado con docenas de líderes. La mayoría todavía están encerrados en la parálisis. No saben cómo responder. Sin marco, sin estatuto, sin guión para esto. Algunos quieren responder. Algunos quieren suplicar. Algunos quieren ignorarlo. Ninguno se atreve porque la tierra dijo lo que tenía que decir y nada más. Pero algo extraño está sucediendo en colonias y estaciones, entre especies que nunca han estado de acuerdo en nada. El silencio se está rompiendo. No con exigencias, con recuerdos, registros compartidos de atrocidades pasadas, disculpas, no de gobiernos, sino de individuos. Esculturas siendo reveladas, canciones siendo tocadas, niños siendo enseñados de nuevo la historia humana. No como aliados, como víctimas, y quizás algún día como hermanos. Porque la tierra no exigió unidad. La ofreció. Simplemente no la forzó. Y al hacerlo, nos hizo ver a todos en que se convirtieron. No en tiranos, no en dioses, no en monstruos. En estándares. No de fuerza, de verdad. Y la verdad es pesada, pero también es ligera. Quema, pero también sana. En la tierra, el mensaje se extendió rápidamente. La gente se reunió en las ciudades subterráneas, en los campos sombríos y en los salones de la memoria. Por una vez, las pantallas no estaban llenas de registros de muerte y metraje de silencio. Por una vez, la quietud fue rota por algo que no sonaba a miedo. Sonaba a esperanza. Corín, el que habló, fue arrestado brevemente, pero luego liberado. Sin cargos, sin exilio. Simplemente lo dejaron en paz porque incluso los ejecutores lo sabían. El silencio había durado lo suficiente. Y en algún lugar profundo dentro de la grieta, los vigilantes se movieron, no hacia la guerra, sino hacia el testimonio, porque ellos también oyeron la voz. Y por primera vez en años, cerraron los ojos, como si ellos también pudieran descansar. Porque la galaxia finalmente hizo lo que no pudo hacer cuando más importaba. Escuchó. No sé qué viene después. Quizás la Tierra vuelva a hablar. Quizás no lo haga. Quizás las estrellas cambien. Quizás no lo hagan. Pero ya nadie olvida. Nadie se atreve porque ahora entendemos. El silencio nunca fue el arma de la Tierra. Fue su dolor. Y ahora que el dolor ha hablado, no con venganza, sino con piedad. Y la galaxia, por fin, se ha arrodillado no por miedo, sino por comprensión.